Hola a todas mis crocheteras y crocheteros, mi nombre es Lorena y esto es Crocheting You, el canal donde te enseño a tejer amigurumis paso a paso. En esta primera clase de hoy os voy a explicar en qué consistirá este curso para principiantes. Va dedicado especialmente a personas que quieren iniciarse en el mundo del amigurumi y aún no han encontrado el momento o la iniciativa para hacerlo. Así que con mis conocimientos y experiencia os quiero animar y ayudar a que os iniciéis en el mundo del amigurumi sin miedos. El curso consistirá en 24 clases, donde te iré enseñando en cada una de ellas tips, patrones y tipos de puntos básicos para que poco a poco vayas conociendo el mundo del amigurumi y te inicies en él. Bien, pues sin más preámbulos, empezamos la clase de hoy. En esta primera clase vamos a ver qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un proyecto. En este punto tenemos que tener en cuenta si la persona para la que vamos a hacer el amigurumi es un bebé, un niño o un adulto, porque de ello dependerá el tipo de hilo que vamos a escoger. También me gusta tener en cuenta si esa persona tiene algún tipo de alergia, ya que hay personas que tienen alergia, por ejemplo, al algodón, lana acrílica, poliéster, y no queremos que el amigurumi le provoque ningún daño. Teniendo todo esto en cuenta, pasamos al siguiente punto. Una vez tenemos pensado qué amigurumi queremos tejer y la persona a la que le vamos a regalar, tenemos que tener en cuenta el tamaño, ya que de ello depende el material que vamos a necesitar. Normalmente los amigurumis se tejen con algodón, ya que es la lana más neutra y tiene un acabado muy profesional y los colores suelen ser muy bonitos. Estos ovillos suelen venderse en madejas de 50 gramos, que aproximadamente tienen entre 150 y 200 metros. Ya dependiendo del grosor de la lana, puede tener más o menos longitud. Otro dato también a tener en cuenta. Con un ovillo de 50 gramos y unos 155 metros, tienes para tejer un amigurumi mediano, pero tienes que tener en cuenta que los ovillos que tienen mucho metraje son para agujas más pequeñas, lo cual puede hacerse muy pesado, y si por el contrario prefieres usar una aguja más gruesa, el metraje del ovillo será menor y necesitarás más ovillos. Una vez hayas elegido el grosor del hilo, la aguja y el tamaño del amigurumi, pasamos al siguiente punto. Existen varios materiales con los que se hacen los ovillos. Yo recomiendo para los amigurumis escoger un hilo de algodón que sea de buena calidad, ya que con eso te aseguras que el amigurumi dure mucho. Si estás empezando en el mundo del amigurumi y no quieres gastar demasiado dinero, puedes empezar con lanas acrílicas. Las lanas acrílicas son más baratas que los ovillos de algodón y encontrarás madejas de hasta 100 gramos con un metraje de 350 metros, lo que te da mucha lana para poder tejer amigurumis y practicar mucho. En este caso yo recomiendo la gama Roma de Valeria Di Roma. La lana es muy finita para una aguja de entre 2,1 o 2,3 y la textura es muy suave. Además, tiene una gran cantidad de colores con los que puedes tejer amigurumis muy variados. Te dejo en la caja de descripción el enlace donde puedes encontrar estas madejas. En las lanas naturales se incluye la lana de merino, alpaca, angora y cachemir. Estas lanas suelen ir mezcladas junto con acrílico, algodón u otras fibras para mejorar sus características. El precio de los ovillos varía dependiendo de las mezclas que lleve, pero cuanto más pura sea, obviamente, su precio será mayor. También puedes encontrar estos ovillos de 50 y 100 gramos. También os dejo el enlace en la caja de descripción de un ejemplo de lana alpaca 100% y su precio aproximado. Dentro de las lanas vegetales están el algodón, lino o bambú. Estos ovillos los encontrarás normalmente de 50 gramos y de material 100% o también con mezclas acrílico-algodón. Estos hilos, entre ellos el algodón, son los que más se utilizan para tejer amigurumis, pero también los puedes usar para tejer prendas de verano o entretiempo. Dentro de los hilos de algodón encontrarás algodón mercerizado
y algodón mate. El algodón mercerizado se diferencia del mate en que tiene brillo. También os dejo en la caja de descripción el enlace para que veáis la diferencia en fotografías. Cada tipo de lana tiene unas condiciones de lavado y secado para cuidar la prenda. A continuación vamos a analizar el significado de los símbolos. Empezamos con el símbolo de lavado. Encontrarás un cubo de agua y dentro pueden aparecer puntos o números que te indicarán la temperatura. Las líneas que aparecen debajo del cubo indican las revoluciones del centrifugado de la lavadora. Una X tachando el cubo indica que no lo puedes lavar en lavadora. Una mano dentro del cubo indica que se tiene que lavar a mano. En cuanto al lavado de los amigurumis, recomiendo lavarlos siempre a mano, porque de ese modo tienes mucho más cuidado a la hora de lavarlo. Seguimos con el secado. Encontrarás un círculo dentro de un cuadrado. Dentro aparecerán puntos que te indican la temperatura. Si aparece el círculo completamente negro, significa que tienes que secarlo sin calor. Igual que el símbolo de lavado, las líneas que aparecen debajo indican las revoluciones de la secadora. Una X tachando el símbolo indica que no lo puedes secar en secadora. Los siguientes símbolos son por si prefieres secarlo al aire en lugar de usar la secadora. El primer icono indica que puedes tender la prenda o amigurumi. El segundo indica que tienes que dejar escurrir la prenda. El tercero, que se tiene que secar con la pieza tumbada. El cuarto, que se tiene que secar en la sombra. El quinto, que no se puede secar al aire. Y el sexto indica que no lo tienes que estrujar ni retorcer para secarlo. Para el planchado encontrarás el icono con forma de plancha, en el que aparecen puntos dibujados dependiendo de la temperatura. Si la X tacha el vapor, indica que lo tienes que planchar sin vapor, y si aparece tachando la plancha, indica que no lo puedes planchar. Para el blanqueado encontrarás el icono con forma de triángulo. Si no aparece nada dentro del triángulo, indica que puedes usar lejía. Si aparecen dos rayas dentro, indica que no puedes usar productos clorados. Si el triángulo aparece tachado y en color negro, significa que no puedes usar lejía. Si dentro del triángulo aparecen las letras CL, indica que puedes usar productos clorados, y si por el contrario aparece tachado, indica que no puedes usarlos. Para el símbolo de limpieza en seco lo encontrarás con forma de círculo. Si aparece solamente el círculo, indica que tienes que limpiarlo en seco, y si por el contrario aparece tachado, indica que no lo puedes limpiar en seco. Si dentro del círculo aparece una A, indica que puedes limpiarlo con disolventes normales. Si dentro aparece una P, indica que puedes limpiarlo con percloretileno, disolventes fluorados y esencias minerales. Y si aparece con una F, indica que puedes limpiarlo solo con esencias minerales. Quizá te encuentres también debajo de las letras una línea. Eso indica que puedes limpiarlo con los mismos productos, pero con restricciones de adición de agua y temperatura. También encontrarás en la etiqueta el número al que pertenece dentro de la gama de color y el lote de la tintada. Si vas a tejer un amigurumi grande que requiera de varios ovillos o una prenda de vestir, te recomiendo que compres varios ovillos del mismo lote para que no te varíe el color. También encontrarás estas imágenes que indican el tamaño de la aguja, si vas a usar 2 agujas o crochet, los puntos y vueltas que tienes que tejer para un cuadrado de 10 por 10 centímetros y los ovillos que necesitas para una prenda. En este caso, para una talla 42 de media manga, necesitarás 7 ovillos. Y por último, encontrarás la composición, el gramaje y el metraje. En este caso es una lana 100% algodón de unos 50 gramos y unos 120 metros. Como último consejo es que si quieres tejer un amigurumi para bebé o una prenda de vestir, tengas en cuenta que el tipo de hilo que escojas sea de buena calidad y que sus características no se pierdan con el tiempo, ya que seguramente esa prenda o amigurumi lleve muchos lavados, secados y sobre todo mucho uso. Mucha información quizá para esta primera clase, así que vamos a simplificar todos los puntos para que sea más sencillo entender todo lo aprendido.
Punto 1. ¿Para quién es el amigurumi? Si es un bebé, un niño o un adulto. También me gusta tener en cuenta las posibles alergias que pueda tener. Punto 2. Tamaño del amigurumi. Tenemos que tener en cuenta el grosor del hilo y el tamaño de la aguja que queramos utilizar. De ello dependerá el metraje y peso del ovillo, y por tanto condicionará la cantidad de ovillos que vayamos a emplear. Punto 3. Tipos de hilo y su conservación. Dependiendo del presupuesto que tengamos, vamos a usar lanas acrílicas, vegetales o animales. La conservación del amigurumi o la prenda de vestir dependerá del fabricante que nos lo pondrá en las etiquetas. Espero que te haya gustado esta primera clase del curso para principiantes. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo y si conocías ya todo esto sobre las lanas, o si no sabes aún nada, qué te ha parecido. Únete a nuestro grupo de Facebook Aprende a tejer amigurumis con Crochet in You para poder hablar de las dudas que tengáis. Os dejo el enlace en la caja de descripción. Un besote y nos vemos en la próxima clase. ¡Adiós!